Mis queridos amigos y amigas, qué grande es mi Dios para mí. Había un padre que se llevó a su hijo para caminar. En ese momento el hijo le preguntó a su padre: Papá, ¿qué grande es nuestro Dios? Para dar una buena respuesta, el padre miró arriba y le encontró un avión que está volando muy alto y le dijo a su hijo: ¿Miras a este avión? Y el hijo le dijo: Sí. ¿Qué grande es este? El hijo, para medirlo, puso sus dedos y le calculó y dijo: así tanto. Y después ellos continuaron otras pláticas y el papá le llevó al aeropuerto. Y llegando allí, se le puso su hijo acerca de un avión y le preguntó: ¿qué grande es este avión? Él extendió sus manos y le dijo: es muy grande. Entonces el papá le dijo: así es nuestro Dios. Si estamos cerca a nuestro Dios, nos sentimos que es grande entre nosotros, pero si estamos lejos de Él, sentiremos que es muy pequeño. ¿Qué grande realmente es mi Dios para mí? ¿Y cómo podemos acercarnos a nuestro Dios cada día con nuestras actitudes? Las lecturas de hoy nos invitan a meditar, a acercar a Dios o a engrandecer a Dios en nuestra vida en diferentes formas. Meditemos unos elementos juntos para acercarnos y engrandecer la presencia de Dios grande en nuestra vida. El primero es una escucha atenta. Para comprender bien lo que se dice, es necesita para escuchar con corazón, alma y mente, con todo mi ser. Tengo que poner completo mi vida para comprender el mensaje que está hablando, comunicando con nosotros. Si escuchamos parcialmente, seguramente perderemos algunos, tal vez el contenido más importante, porque no pongamos atención completa. En este mundo moderno también, por la cuestión de tecnología, etcétera, tal vez no damos a una escucha completa para comprender lo que está hablando y por esa razón tal vez perderemos el mensaje completo y con claridad. Por eso tenemos que poner atención con toda la claridad para escuchar lo que me está comunicando. En la primera lectura de hoy hemos encontrado a la viuda que estaba recogiendo unas leñas. Mirando a profeta Isaías, le puso su atención a escuchar lo que él estaba comunicando con ella. Y ella escuchó atentamente, por eso pudo cumplir lo que él ha pedido a ella. Y en el Evangelio de hoy también escuchamos: la viuda escuchó a Dios internamente y por eso decidió para compartir sus bienes en alcancía del templo. Las dos viudas escucharon atentamente, uno externamente, otro internamente, pero los dos son importantes. Escuchar la voz de Dios en diferentes formas, en distinta manera, es muy importante para nosotros. A veces en las situaciones, acontecimientos, en la Eucaristía, en una predica, en las oraciones, en especialmente tal vez también con la palabra de Dios, Dios habla y comunica con nosotros. Pongamos atención claramente para escuchar la voz de Dios y así acercarnos a Dios o engrandecer la presencia de Dios más grande entre nosotros. El segundo es obediencia a la palabra de Dios. Sí, es bueno escuchar y comprender, pero también es necesario para cumplir lo que Dios nos pide. Entonces, en ese proceso tenemos que saber qué es lo que está pidiendo verdaderamente Dios para cumplir. Por eso escuchar es muy necesaria. Y entendiendo lo que nos pide Dios, internamente o externamente, tenemos que cumplirlo fielmente. En la primera lectura, la viuda, cuando escuchó a profeta Elías, podría hacer una actitud negativa diciendo que yo no te conozco, tú eres un extranjero, acabas de decir a contarme las cosas, entonces no te voy a hacer caso. Pero en cambio, por temor a Dios, ella cumplió lo que Dios le ha pedido a través de profeta y recibió el mejor premio a través de esta obediencia que ella cumplió con la palabra de Dios que vino a través de profeta Elías. Y en el Evangelio también la viuda escuchó internamente y hubiera dicho: tal vez es mi sustento de la vida, que ya no puede perder las cosas, y ya no hubiera contribuido en alcancía.
pero atentamente escuchando, cumplió según la llamada de Dios para ella, para ofrecer como una ofrenda para Dios. Nosotros también tenemos que escuchar internamente y externamente con claridad, atentamente, para comprender lo que Dios nos pide para cumplir fielmente y en nuestra vida en ese tiempo. Y el tercer punto es sacrificar con generosidad. Sacrificio es un elemento fundamental para acercar a Dios y engrandecer la presencia de Dios entre nosotros. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Sí, es denunciar a cosas que ya no pertenecen a Dios y aceptar los sacrificios como cruz de cada día, los sufrimientos, los dolores, los sacrificios, etcétera, para caminar en el camino de Dios. Y este cruz es necesario para cargar cada día con nosotros. Y pequeños sacrificios es importante. ¿Para qué? Para que podamos recibir el premio que Dios ha preparado por nosotros. La viuda en la primera lectura, cuando escuchó atentamente y cumplió fielmente en obediencia, y ya al final recibió por el sacrificio que ella ha hecho a cumplir la voluntad de Dios en ella. Y recibió ese premio, y dice la primera lectura de hoy: y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Sí, algo especial que nunca esperaba, ella ya recibió como premio. Mismo la viuda en el Evangelio también recibió su premio, la alabanza, el aprecio del Señor por haber cumplido el plan de Dios a través de ella, lo que ella escuchó y cumplió fielmente. Y entonces Jesús, alabándola, dice así: yo les aseguro que esa pobre viuda ha hecho en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Si Dios, como Jesús, pudo ver todo lo que ella ha contribuido a cumplir, lo que ella ha escuchado en su interior, y alabó, apreció a ella. Y nosotros también tenemos que aprender a escuchar y en obediencia comprender las cosas para hacer un sacrificio, para apartar las cosas de Dios para el Señor. Pero si quitamos lo que pertenece a Dios, ya estaríamos haciendo mal. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 20, versículo 25: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, saber dar a Dios lo que pertenece a Dios y hacer las cosas como los demás negocios, etcétera, con lo que pertenece al mundo. Y si no estamos dando en proporción la que tenemos que dar a Dios, o quitando las cosas que tenemos que dar a Dios y estamos dando tal vez las cosas podridas, lo que nos sirve, lo que son mal, etcétera, estaríamos haciendo como Caín, que estamos dando todo mal al Señor. Y en ese también tal vez tendría una respuesta de Dios como le pareció a Caín por todo el mal. Y en cambio, si hacemos como Abel, ofreciendo lo mejor y en abundancia, recibiremos también la bendición abundante del Señor. Es importante apartar las cosas para el Señor y ofrecerlo con toda generosidad. Eso no solo para dinero o bienes materiales, etcétera, pero también con nuestro tiempo, talentos, habilidades, personalidades, etcétera. Todos tenemos que ofrecer también con generosidad a Dios. Pero ¿para qué hacemos todos estos? Escuchar la palabra de Dios, cumplir en obediencia, haciendo sacrificios, etc. Porque tenemos una meta para cumplir. Esta meta es para llegar al cielo. Hay un dicho, dice: si no te sacrificas por tus metas se convierten en el sacrificio. Ya no podemos sacrificar nuestro destino final porque tenemos que llegar ahí. Por eso estamos haciendo todos esos procesos aquí para encontrar nuestro Dios en el cielo. Por eso dice la segunda lectura de hoy: al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan
y en Él tienen puesta su esperanza. Si cada uno de nosotros hagamos a esta esperanza en el Señor, escuchando la voz, cumpliendo fielmente con los sacrificios para lograr esta meta, para estar con el Señor en el cielo. Muchas bendiciones a todos ustedes.